Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, otra semana arrancando acá en el Destape, en una situación particular, aunque lamentablemente no hay que decir que sea sorpresiva porque ya pasó el año pasado y lo más probable es que si se siguen haciendo las cosas igual vuelva a pasar el año que viene porque como dijo alguna vez alguien que era bastante más inteligente que nosotros, ser estúpido es hacer lo mismo y pretender resultados distintos. Por eso, antes de empezar a hablar, voy a hablar un poco de los incendios en Patagonia, de las responsabilidades al respecto, y eso me va a llevar por un caminito hacia mis obsesiones recurrentes, porque por algo son obsesiones, y porque esta crisis tiene algo en común con todas las otras crisis que vinimos viviendo. Pero antes quería pedir que pongamos en pantalla, y va a quedar en pantalla durante buena parte de este editorial, yendo y viniendo, junto con los otros materiales, los datos para hacer donaciones, porque lo primordial ahora es obviamente el trabajo de quienes están luchando contra el fuego y la vida de quienes ven su vida, valga la redundancia, amenazada por el fuego. Hay brigadas forestales, hay grupos que están encargándose. Esta lista es oficial. Todo esto, si ustedes hacen algún tipo de colaboración a los datos que van a ver en pantalla durante la próxima media hora, va a llegar, queden garantizado que va a llegar a quienes están combatiendo al fuego. Lo digo por esto porque el año pasado hubo una serie de estafas también y demás, por eso se organizó esta vez una red para que quede muy claro por dónde se canaliza esta ayuda y la información, insisto, está ahora en pantalla, va a estar el resto del programa de forma recurrente y también lo podemos compartir en las redes del Destape en un rato para que los que puedan colaborar lo hagan. Ahora, yendo concretamente a lo que está sucediendo, el riesgo de incendios en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, aumentó en los últimos años por las sequías, por la suba de temperaturas, consecuencias directas de un cambio climático que este gobierno niega y a la vez alimenta con sus decisiones. Desde diciembre del año 2023, es decir, desde el final del último gobierno, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego pasó de ser un programa con un presupuesto razonable y plena ejecución a un área recortada y subejecutada. Esa fue una decisión política. Los años que van del 2021 al 2023, después de la pandemia, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó el 99,9% de su presupuesto. Esto fue en el gobierno anterior. A partir del 2024 se combinaron recortes presupuestarios con subejecución de los magros recursos que ya había, para registrar caídas que son espeluznantes y que, insisto, explican más que ninguna otra cosa lo que está sucediendo. En 2024, la caída de gasto real, si contamos recorte más subejecución, fue del 81%. Es decir, por 5 pesos que se gastaron en el 2023, en el 2024 se gastó uno solo, o menos, 90 y pico de centavos. Para 2025 se calcula que la caída real del presupuesto y la ejecución redondeó un 70% respecto al 2023. Y el presupuesto 2026 fija una partida de 20.000 millones de pesos, consolidando una reducción del 70%, pero ya en el presupuesto, que si además se subejecuta, va a hacer que los recursos sean aún más escasos. Y esto no es solo un número en un Excel. La motosierra impacta en la logística, impacta en la compra de insumos, impacta en la capacitación de los brigadistas,
impacta en el mantenimiento de vehículos y de herramientas. Los informes de alerta temprana y evaluación de peligro, que son los que permiten evitar las tragedias, se redujeron sustancialmente. Las horas de vuelo previstas para las aeronaves, que están de alguna manera vinculadas a estos operativos, pasaron de 5.100 en 2023 a 3.100 en el presupuesto para el año que está empezando. Los brigadistas de más de 700 a apenas 400, muchos menos además que los necesarios, sobre todo si sucede, como sucedió el año pasado, que se dan focos en varios lugares del país al mismo tiempo. Estos brigadistas cobran menos de 1 millón de pesos por exponer sus vidas, por hacer un trabajo que tiene una exigencia absoluta, menos de 1 millón de pesos cada uno. Y por eso también, mientras combaten el fuego, combaten por sus derechos y reclaman por su situación laboral. Este es un video que nos hicieron llegar justamente desde allí, desde Puyén, donde están combatiendo el incendio. Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de La Nina, Huel Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos, en realidad a las autoridades principalmente. Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es el salario, un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé en el trabajo y una jubilación acorde. Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar realmente. Nosotros queremos trabajar, nosotros nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas. Esa gente que ven ahí pasa casi todo el día combatiendo contra el fuego, en malas condiciones, sin poder tomarse un respiro, porque si frenás un segundo, todo lo que recuperaste o avanzaste muchas horas lo podés perder de un momento a otro, y además tienen que tomarse el tiempo de grabar un video para pedirles que les paguen un sueldo decente. No puede ser que no ganan ni siquiera una canasta básica quienes están encargados de cuidar a los argentinos y a los recursos y las riquezas de los argentinos. Algo que no está haciendo el gobierno. Se ve en los salarios de los brigadistas, pero también en decisiones como el decreto 462 del 2025, que dispuso la disolución del fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo de Fuego. Fue parte de ese recorte que hicieron de fondos fiduciarios que anunciaron con bombos y platillos como un logro hacia el déficit y como un recorte de gasto innecesario. Ese era un fondo que estaba a disposición 100% más allá del presupuesto regular para hacer frente a emergencias. Ya no existe más. Se lo fumaron, porque esa plata no es que desapareció. La tuvo el gobierno y la gastó en algo, probablemente en pagar deuda. Pero además, el área del Servicio Nacional de Manejo contra el Fuego pasó al Ministerio de Seguridad. Y lo que antes era un presupuesto específico con aportes del Ejecutivo al área de manejo de fuego, ahora se integró al presupuesto general del Ministerio de Seguridad. Es decir, que ahora Bullrich o Monteoliva, en realidad, que es quien está reemplazándola, abre el home banking y dice, tengo esta plata, ¿qué hago? ¿La gasto en ciberpatrullaje? ¿La gasto en municiones para tirarla a los jubilados los miércoles? ¿O la gasto en prevenir incendios? Bueno, adivinen la respuesta. Sale todo de la misma caja. La prioridad del gobierno está claro cuál es. También se eliminó la del Fondo de Protección de Bosques Nativos, que entre otras cosas reducía la posibilidad de que se especulara con las tierras que son víctimas de este tipo de incendio. Pero sobre todo, y esto es algo que no se dice mucho, más allá de estas cuestiones tan directas, se desfinanció a las provincias, que son las que hacen la prevención y las que hacen la respuesta temprana. Es decir, las que están ahí para que un foco no se convierta en una tragedia. Por eso también vemos a los gobernadores echarle la culpa a grupos misteriosos, a los mapuches y demás. Porque si no, tendrían que asumir o que hicieron mal su trabajo o que es culpa de Milei que no les manda plata. Y sabemos que prefieren echarle la culpa a los mapuches. Es más fácil echarle la culpa a los mapuches que pelearse con Milei para algunos.
Sobre el origen de los incendios hay investigaciones en curso. Las autoridades hablan de incendios intencionales. Hay que aclarar acá que en terminología técnica, intencional significa que no fue natural, es decir, que hubo una intención de prender el fuego, no necesariamente una intención de generar el estrago. De todas formas, es una hipótesis que no se puede descartar, sobre todo porque la Fiscalía informó que en uno de los focos se detectó presencia de combustible, de lo que se conoce como acelerantes. Se está analizando, hay que esperar a tener los resultados y obviamente que si esa investigación da con un culpable, merece una pena muy severa. Ahora, el gobernador Torres, Nacho Torres, se toma de eso para hablar de grupos violentos con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo. Los mapuches. Hasta donde yo pude averiguar, no hay nada en esta causa ni en otras causas que estén cursando en este momento contra ese grupo ni contra ningún tipo de intencionalidad política detrás de este hecho. Hasta donde yo tengo información. Si llegara a aparecer información nueva, obviamente habrá que reevaluar todo. Ahora, no es la primera vez que usan a los mapuches como excusa y hasta ahora esas investigaciones siempre quedaron en la nada. ¿Se acuerdan el papelón que hizo Patricia Bullrich en su primera gestión en seguridad? Cuando mostró una lona con una azada, un martillo y un celular que era, creo que un Nokia 1100, y hablaba del terrorismo de la RAM. Es la construcción de un enemigo interno que, sabemos, es una de las características esenciales de los fascismos. Ustedes pongan el nombre que quieran, pero funciona así. Hubo un comunicado justamente del Ministerio de Seguridad apuntando contra el terrorismo mapuche en esta construcción del enemigo interno. Grupos terroristas autodenominados, etcétera, etcétera, antecedentes de atentados, chamullo. Y obviamente que la caracterización de terrorismo le sirve al gobierno para gatillar la aplicación de la doctrina Bullrich, que es suspender garantías, darle mayor poder y mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad, hacer intervenir organismos de inteligencia y hasta las Fuerzas Armadas, habilitar el secretismo, la falta de rendición de cuentas, todo lo que vimos en el último DNU del año pasado y en todas las medidas anteriores, ley antimafia, etcétera, etcétera. Hicimos un repaso muy completo de esas medidas en el Destape Web la semana pasada y lo pueden buscar. No fue la única fake news que estuvo dando vueltas, la de los mapuches, este fin de semana. Hubo, sobre todo en X, en la red social X, un intenso recrudecimiento de narrativas antisemitas impulsadas en general por cuentas verificadas con muy pocos seguidores, pero que prendieron rápidamente. Como siempre, estas teorías conspirativas se apoyan en medias verdades para darle credibilidad a sus mentiras. Por ejemplo, sí, es cierto que hay muchos turistas israelíes que vienen después de hacer el servicio militar, como los hay en Machu Picchu, los hay en California, los hay en Tailandia, en la India o en Nueva Zelanda. También es cierto que este gobierno está penosamente subordinado a la política exterior de Estados Unidos y de Israel, y que pone los intereses de esos países por sobre los de los habitantes argentinos. Lo denunciamos acá todos los días. Y por supuesto que es evidente que el Estado de Israel, en sus fronteras, comete un genocidio a la vista de todo el mundo y además tiene una vocación de captura territorial. Todo eso es innegable. Nada de eso hace ciertas a las falsedades que se difundieron maliciosamente durante el último fin de semana. Sobre granadas, sobre soldados, todo eso son mentiras, son fake news. Y nada de todas esas verdades que acabo de decir convierten al plan Andinia en algo distinto de lo que siempre fue, que es una mentira nazi que existe desde antes de que Netanyahu sea presidente de Israel, Trump de Estados Unidos o Milei de la Argentina. Y cuando digo que es una mentira nazi no significa que todos los que repiten eso sean nazis, de la misma manera que no todos los que votan a Milei lo son, ni que todos los nazis repitan esa mentira. De hecho, también vi este fin de semana un montón de nazis diciendo, eso es mentira, y de la misma manera es mentira el genocidio en Gaza. No se puede justificar una cosa con la otra. Las dos cosas están mal. El antisemitismo está mal y lo que hace Israel en Gaza está mal. Pero sí tenemos que ser muy conscientes, en esta época turbulenta, que los nazis necesitan de gente asustada y enojada que repita sus mentiras para tener éxito. Y vivimos
en un momento donde hay mucha gente enojada y asustada, y con razón, y también hay muchos nazis con éxitos, entre ellos, o sobre todo, uno que es nieto de nazis, hijo de nazis, financia partidos nazis, comparte contenido nazi, hizo el saludo nazi en público ante millones de personas que lo estaban viendo en vivo, y es casualmente el dueño del algoritmo que el último fin de semana nos bombardeó con cuentas de Argentina, pero también de todo el mundo, hablando o reproduciendo estas mentiras sobre el plan Andinia. Y la verdad es que si no pueden unir esos dos puntos, les recomiendo que compren papel de aluminio de mejor calidad para hacerse el sombrerito, porque les está fallando de alguna manera los cables. Porque, y en esto tenemos que ser absolutamente conscientes, mientras se agitan ciertos fantasmas, otros peligros que son bien reales se precipitan muy rápidamente, en la Argentina y en el mundo. Milei sí está entregando nuestros recursos, sí está entregando nuestra soberanía, sí está entregando nuestro territorio. Eso sucede, es un hecho de la realidad, lo dicen ellos mismos, lo anuncian ellos mismos. Entre los beneficiarios hay judíos, hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes y hay tipos que creen que los seres humanos y las máquinas vamos a confluir en una suerte de inmortalidad en las próximas décadas, en serio. De todos los poderes extranjeros que tienen injerencia en la Patagonia, el más grande, sin ninguna duda, es Inglaterra. Ocupa las Islas Malvinas, otras islas, buena parte del Mar del Sur, y además, a través de Joe Lewis, un agente de la corona, opera un latifundio que produce su propia energía eléctrica, sus propios alimentos, su propia agua potable, y que tiene una pista de aviones donde pueden aterrizar y despegar aviones de tamaño tal que tienen la autonomía suficiente para ir y volver de las islas. Otros nombres que les pueden resultar conocidos: Benetton, Glencore, Barrick, Arauco, y también, con nombres que quizás no les suenen tanto, capitales chinos, suizos, franceses, cataríes, emiratíes e israelíes. Ahí tienen un problema real que requiere de una solución real. Milei no eliminó una, sino 2 veces las regulaciones para la venta de tierras a extranjeros, porque la primera vez que lo hizo se lo volteó a la justicia y después lo volvió a hacer. Y hoy está vigente esa segunda norma, y si quiere venir alguien a comprar 100.000 hectáreas, medio millón de hectáreas, puede hacerlo sin ningún tipo de límite. Ese es un peligro real y está vigente en este momento. ¿Saben cuál es el país extranjero cuyos capitales son dueños de la mayor cantidad de tierra argentina, repartida obviamente entre muchos dueños? No estamos hablando acá de un estado que es dueño, pero si sumás los dueños extranjeros de tierra argentina y los pones en columnas por países, ¿cuál es el país que tiene más? Estados Unidos. Estados Unidos. El mismo país cuyo presidente se está atribuyendo la potestad de ser presidente de cualquier otro país de este hemisferio. Esto pasó este fin de semana, lo compartió Donald Trump en sus redes sociales. Es una placa de Wikipedia modificada que dice Donald Trump, actual presidente de Venezuela. Lo compartió él, no es un meme, o a lo mejor si es un meme, al compartirlo lo resignifica como otra cosa. No hace falta subirse a conspiraciones nazis cuando los verdaderos nazis están respirándonos en la nuca. Tenemos un par de placas ahí de publicaciones que hizo la Casa Blanca a través de cuentas oficiales de distintos ministerios o de secretarías. Así como mostramos que la semana pasada replicaban consignas de QAnon o banderas confederadas, ahora directamente citan frases nazis. Frases literalmente de Hitler, de los nazis originales. Pero si no lo tenemos, no importa. Dicen algo así como nuestra patria, nuestra gente, nuestra herencia, que vendría a ser básicamente una reproducción de un pueblo, una patria, un líder, que era la frase de Hitler. En fin, el punto es, y con esto redondeo y charlamos con el resto de los compañeros en la mesa, de estos temas y de muchos otros temas de actualidad. Es lógico que estemos enojados y cansados. Es un mundo diseñado para que estemos enojados y cansados. Es un mundo que tiene 1000 crisis, económica, social, política, de la democracia, de las ideologías. Tenemos crisis tecnológica en las escuelas y en los trabajos y en nuestra propia cabeza, crisis climática, crisis armada, crisis poblacional, crisis sanitaria. Es lógico que estemos cansados, asustados y enojados.
Todas esas crisis giran como si fueran un gigantesco sistema solar en órbita alrededor de un sol, de un núcleo, que es que un puñado de supermillonarios nazis tomaron por asalto o compraron el acceso al poder de una potencia mundial y están usándola para reconvertir el mundo mediante la violencia y ponerlo al servicio propio o al servicio del capital. Y esa es la verdadera conspiración. Una conjura contra la humanidad, contra todos nosotros. No una teoría afiebrada, sino un esquema perverso desplegado a plena luz del día porque se creen impunes. Con la ayuda de una formidable maquinaria algorítmica de manipulación, de vigilancia y de control. La maquinaria más brutal de manipulación que hayamos conocido, que se dedica, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, a inyectar narrativas de odio en nuestras comunidades para fragmentarlas y beneficiarse de ese odio, en una especie de fracking social que nos deja rotos y pobres. Y así, mientras el capital despliega su guerra de exterminio contra la humanidad, la culpa de las vidas que se pierden, de las familias que se rompen, de las naciones arrasadas, es de los mapuches, de los judíos, de los árabes, de los venezolanos, de los planeros, de los zurdos, de los peronistas, de los pobres, de las feministas, de los putos, de los sindicalistas, de los masones, de los chinos, de los chemtrails, de las hormonas, de las vacunas o de vos mismo. Se esconden, como Poe nos enseñó que se escondía una carta robada. Si todos son conspiraciones, entonces quienes realmente están conspirando en nuestra contra, bueno, pasan más desapercibidos. Los que disponen de nuestros recursos, los que condicionan nuestra democracia, los que nos quitan la soberanía, son ellos. Los que nos controlan y nos manipulan, son ellos. Los que baten récord de riqueza mientras a vos te falta plata, son ellos. La casta, son ellos. A lo mejor, una tarea primordial en la construcción política que tenemos por delante y que nos cuestionamos todos los días, qué hacemos, qué no estamos haciendo, qué nos falta, qué estamos haciendo mal, sea volver a hablar con la gente asustada, hablar con, no hablarle a, hablar con la gente asustada, devolverle la esperanza y conducir su enojo, ese enojo legítimo que tenemos todos nosotros, hacia algo constructivo. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido Rodrigo Núñez a la mesa. ¿Es la primera vez que estás en el Pase de la Mañana? Primera vez, debut.